En este segundo video destinado a los materiales metálicos vamos a hablar acerca de los principales productos ofertados en el mercado local y destinados obviamente a la construcción. Vamos a comenzar por el más importante de ellos, que es el acero común para refuerzos de hormigón. Se trata de barras de diferentes diámetros, generalmente corrugadas para mejorar la adherencia con el hormigón. Aquí tenemos unas imágenes que muestran ese tipo de materiales. Las marcas más comercializadas en nuestro país son Aceros Arequipa, de procedencia peruana, y ArcelorMittal, lo que antiguamente se llamaba Belgo. En su fábrica, digamos, brasilera, es decir, el material de ArcelorMittal que se comercializa en el país es originario de Brasil, aunque esta marca es internacional, ¿no? La fábrica madre es una fábrica francesa, en realidad. En menor proporción se comercializan también productos de otros países, por ejemplo, Asindar de la Argentina, Sider Perú del Perú, de Acero de México, Gerdau que tiene sus filiales en Chile y Brasil, y es otra transnacional, y últimamente se han estado importando muchas barras de diferentes industrias turcas, chinas, coreanas, etc. Por otro lado, existen también, hay que decirlo, dos fábricas nacionales que realizan el laminado de materia prima traída del exterior para elaborar algunos diámetros de barras de refuerzo para hormigón. Generalmente se trata en este caso de barras de diámetros menores. Estas fábricas son la Siderúrgica Acero, en la ciudad de Oruro, y Ferrotodo, en la ciudad de Santa Cruz. Y aquí vamos a hacer referencia a un tema muy importante que deben ustedes estudiarlo, conocerlo y recordarlo. Es común que las siderúrgicas graben en las barras, además del logo de su empresa, es decir, la marca, datos referidos al diámetro de la barra y al valor de la tensión de fluencia, que es el valor más importante relacionado con su resistencia, y eventualmente la soldabilidad o el grado de soldabilidad de estas barras. Se debe tener certeza acerca de las unidades en las que están expresadas estas tensiones de fluencia para no cometer errores que pueden tener consecuencias lamentables si se utiliza material con resistencia menor a la especificada en las especificaciones técnicas y en base al cálculo. Vamos a comenzar a hacer referencia a una norma internacional, la STM A615, que es una de las normas más difundidas en el mundo, y la vamos a mencionar y estudiar aquí porque llegan muchas barras y se comercializan muchas barras en nuestro mercado elaboradas en base a esta norma. Aquí vamos a comenzar señalando que la norma STM A615 clasifica a las barras para refuerzo de hormigón en tres tipos, ¿no? Estos tipos se llaman grados y están el grado 40, el grado 60 y el grado 75. Estos valores de los grados 40, 60 y 75 corresponden a la resistencia a la fluencia en kilolibras por pulgada cuadrada, es decir, KSI. Aquí tenemos, por ejemplo, como pueden ver ustedes, que el grado 40 tiene una resistencia a la fluencia de 40.000 PSI, es decir, 40 KSI, 40 kilolibras por pulgada cuadrada. El grado 60 corresponde a una resistencia de 60.000 PSI o 60 KSI y el grado 75 corresponde a 75.000 PSI o 75 KSI. Recuerden ustedes que PSI significa pound per square inch, es decir, libra por pulgada cuadrada. Square inch quiere decir pulgada cuadrada y pound per square inch quiere decir libra por pulgada cuadrada. Estas son unidades comunes en Estados Unidos y en Inglaterra y tienen una correspondencia en megapascales como está indicada aquí entre paréntesis. Es decir, eso quiere decir que ese 40 KSI corresponde aproximadamente a 300 megapascales. Esos 60 KSI corresponden aproximadamente a 420 megapascales y esos 75 KSI corresponden aproximadamente a 520 megapascales. Entonces, esto es importante recordar. Repito, la norma STM A615 que la estudiamos porque se comercializan muchas barras hechas en base a esta norma,
divide a los aceros para refuerzos de hormigón en 3 grados, grado 40, grado 60 y grado 75. Estos valores están expresados en KSI, es decir, kilolibras por pulgada cuadrada, y corresponden aproximadamente a 300, 420 y 520 megapascales respectivamente. Fíjense que en esta norma, además de la clasificación, hay que hacer notar los parámetros que se controlan. En primer lugar está la resistencia a tracción de las barras, es decir, esto corresponde a la carga máxima que pueden soportar, que como ven ustedes corresponde a 70 KSI, 90 KSI y 100 KSI para cada uno de los casos, y están indicadas también sus correspondencias en megapascales entre paréntesis, ¿no? Luego está la resistencia a la fluencia, que es el valor más importante, como lo hemos indicado, puesto que ese valor está en la designación del grado. Y finalmente se habla de la ductilidad, que está expresada como elongación en una distancia de 8 pulgadas, es decir, aproximadamente 203 milímetros. Entonces, la elongación o la ductilidad para esta norma se mide en 8 pulgadas. Esto es importante tomarlo en cuenta porque vamos a hacer comparaciones posteriormente. Fíjense aquí que hay una cosa que es importante señalar también, y es que las barras fabricadas en base a la norma STM se designan con números, ¿no? Hay barras número 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Y esos valores indican la cantidad de octavos de pulgada que tienen los diámetros. Así, por ejemplo, la barra con designación número 3 tiene una dimensión de 3 octavos de pulgada. La barra con designación número 4 tiene una dimensión, un diámetro de 4 octavos de pulgada. Y así sucesivamente. Aquí entre paréntesis se dan los valores correspondientes aproximados en milímetros. O sea, una barra de 3 octavos corresponde aproximadamente a 10 milímetros, aunque en realidad sabemos que eso es 9,5, ¿no? Y así sucesivamente pueden ver ustedes los valores aproximados en milímetros indicados entre paréntesis. Fíjense que aquí están los valores de elongación que deben cumplir las distintas barras para una distancia de 8 pulgadas. Repito, la elongación en este caso se mide sobre una distancia de 8 pulgadas y los valores que más nos interesan aquí son los del grado 60, esto porque la mayor parte del diseño se hace con este tipo de barras. Prácticamente no se utilizan en nuestro medio las barras tipo 40, aunque alguna vez han aparecido en el mercado y hay que tener mucho cuidado con esto. Y generalmente se utilizan las barras grado 60 o eventualmente las barras de grado 75 también. Y entonces, esto quiere decir que una barra de 3 octavos de pulgada tiene que cumplir al menos 9% de elongación sobre una distancia de 8 pulgadas. Lo mismo para los otros valores. Esto es importante que lo recuerden, quiero que subrayen bien esta tabla, que la tienen en el texto y que la estudien muy bien para el examen. Tenemos a continuación otro cuadro que nos muestra los requerimientos para el doblado, en la misma norma ASTM A615. Aquí también tenemos en la primera columna de la tabla las designaciones que, como hemos dicho, corresponden a octavos de pulgada, el diámetro, y aquí tenemos los diámetros de mandriles para el ensayo de doblado. Es decir, en el ensayo de doblado, que es otro parámetro importante para el control de calidad, lo que se indica es un diámetro de mandril. ¿Qué significa esto? Esto significa un diámetro de un elemento llamado mandril, un elemento metálico llamado mandril, sobre el cual se va a doblar la barra. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en el laboratorio, por eso no voy a profundizar mucho aquí. Vamos a hacer un laboratorio especial para realizar el doblado de una barra. Entonces, se especifican los diámetros de mandril y como pueden ver ustedes aquí, de acuerdo al grado de la barra y de acuerdo al diámetro, el grado está dado aquí en las columnas y el diámetro está dado en las filas, entonces se especifican diámetros de mandril. Quiere decir que mientras mayor es el grado y mientras mayor es el diámetro del mandril, mientras mayor es el grado y mayor es el diámetro de la barra, más grande es el diámetro del mandril.
Es decir, por ejemplo, para una barra de 7/8 de pulgada, aquí, de grado 60, el diámetro del mandril debe ser 5 veces D, donde D es el diámetro nominal de la barra. Fíjense que cuando hablemos de diámetros de las barras, vamos a hablar siempre de diámetros nominales, es decir, los diámetros que indican los proveedores, no los diámetros reales, sino los diámetros que se indican por parte del proveedor y que generalmente están estampados en las propias barras. Entonces, si ustedes se fijan aquí, para un grado 60, las barras más pequeñas necesitan mandriles más pequeños. Aquí, por ejemplo, tenemos 3,5D, aquí tenemos 5D, 5D, 7D, etcétera. Esto lo vamos a ver, repito, con más detalle en el laboratorio. Aquí tienen ustedes unas fotografías de algunas barras hechas en base a la norma ASTM A615. Esto, por ejemplo, es una antigua barra de aceros Arequipa, ¿no? Aquí está su logo, y tiene marcado un 1 aquí, que corresponde a 1 pulgada. Fíjense que en este caso ellos están indicando el diámetro en pulgadas, no en octavos, sino en pulgadas. Este 1 significa 1 pulgada, y aquí tienen un 60 que corresponde al grado 60. Entonces, ha de ser común que ustedes vean este 60 impreso en las barras, y eso significa 60 KSI de resistencia a la fluencia, repito, lo que corresponde aproximadamente a 420 megapascales. En este otro caso, aquí a la derecha, tenemos una barra de la fábrica de acero mexicana y que tiene 420 megapascales. Fíjense que aquí el valor está dado en megapascales, en tanto que aquí está dado en KSI, pero ambas barras están hechas en base a la norma ASTM A615. Y aquí pueden ver una S adicional al final. Esa S corresponde a que se trata de un material soldable, ¿ya? Es común encontrar esa S que corresponde a soldable en español, y en algunos casos pueden ver ustedes una W que viene del inglés, donde en vez de decir soldable se dice welding, ¿no? Bien. En Bolivia todavía no tenemos una industria siderúrgica propia, como todos ustedes saben. Las marcas más comercializadas, como hemos dicho ya, provienen de países vecinos, principalmente el Perú y el Brasil, y estas son Aceros Arequipa y ArcelorMittal, como ya hemos mencionado también. Hasta hace 2 años aproximadamente, ambas marcas se presentaban en el mercado nacional con productos hechos en base a la norma brasilera ABNT NBR 7480. Es decir, en el mercado nacional hay todavía mucho material fabricado en base a la norma brasilera ABNT NBR 7480. Inclusive se podía, y creo que aún se puede escuchar, propaganda de algunas de las principales importadoras del mercado nacional, Aceros Campero, después Metales del Oriente, Monterrey, etcétera, etcétera, que anuncian sus barras cumpliendo la norma brasilera NBR 7480. Esta es la razón por la que tenemos que conocer esta norma. Ustedes tienen que conocerla para saber qué características tienen esas barras. Y aquí les he colocado en esta diapositiva la tabla principal de la norma brasilera, la ABNT NBR 7480, que ustedes tienen también que conocer. Fíjense que aquí la clasificación es muy diferente a lo que habíamos visto en la norma STM. Aquí las barras se clasifican como CA25, CA50 y CA60. CA es la categoría, y este 25 corresponde a 250 megapascales de resistencia a la fluencia, este 50 a 500 megapascales y este 60 a 600 megapascales. Las barras que se comercializan en el mercado son CA50, estas son las que se encuentran aquí, y que corresponden a 500 megapascales. Fíjense que este 50 originalmente viene de otras unidades, viene de las unidades kilogramos por milímetro cuadrado. Y si ustedes hacen la correspondencia, van a ver que esos 50 kilogramos por milímetro cuadrado corresponden aproximadamente a estos 500 megapascales que se muestran aquí. Entonces, fíjense que en esta tabla, ahora en forma de columnas, se muestran los parámetros a controlar. En primer lugar está la resistencia a la fluencia,
Luego está el límite de resistencia que corresponde a la resistencia máxima, que está dada, fíjense, como 1.2 FY, 1.08 FY, 1.05 FY, donde FY es la resistencia a la fluencia, que está aquí en la segunda columna. Luego se especifica el alargamiento después de la rotura en 10 veces phi. Fíjense y recuerden que en la norma STM se especificaba la elongación sobre 8 pulgadas, ¿verdad? En este caso, el alargamiento se expresa en 10 veces phi, donde phi es el diámetro nominal de las barras. ¿Ya? Todo esto que estamos indicando es muy importante que lo recuerden, por favor. Y aquí vamos a hacer notar una cosa que vamos a comentar después, y es el hecho de que la resistencia máxima de las barras CA50 es 1.08 FY. ¿Listo? Guarden en la mente este valor, por favor, porque vamos a necesitarlo después. Es decir, que si tenemos 500 de fluencia, entonces 500 por 1.08 es la resistencia máxima especificada en esta norma. Luego tenemos también el alargamiento total para la carga máxima. Esto no suele darse en las otras normas. El valor más importante a recordar es este del alargamiento después de la rotura, sobre 10 veces phi, repito. Luego tenemos los diámetros de los mandriles para el doblado, que es más o menos lo mismo que hemos explicado ya. Y aquí en la norma brasilera hay un coeficiente de conformación superficial para especificar la adherencia. En otras normas no se especifica esto, sino que simplemente se hace un control del corrugado, como vamos a ver un poquito más adelante. Bien, repito, esta norma es importante estudiarla, subrayenla por favor y estudienme con detenimiento esto, fundamentalmente lo referido a las barras CA50, que son las que se comercializan en el mercado local. Fíjense que aquí tenemos propaganda de algunos comercializadores. Aquí está el caso de Aceros Arequipa, que como ven, comercializa unas barras de construcción donde dice NBR 7480 CA50S. Eso quiere decir que estas barras están hechas en base a la norma brasilera que acabamos de mencionar y son categoría CA50, es decir, de 500 megapascales de resistencia a la fluencia. Pueden ver ustedes aquí como estas barras Belgo, ¿no? Tenían aquí su estampado Belgo 50S. Eso quiere decir que son también categoría CA50 en base a la norma brasilera y esta S corresponde a soldable, como hemos dicho ya. Aquí tienen otra barra de ArcelorMittal, que es el actual nombre de las barras Belgo, que también tienen productos hechos en base a la norma brasilera, obviamente. Fíjense. En esta diapositiva estamos mostrando algo que es importante que ustedes tengan en cuenta. Durante los últimos años han comenzado a aparecer diferentes tipos de acero para refuerzos de hormigón en el mercado nacional. Circulan aceros como estos que están mostrados en estas imágenes y que aparentemente han sido mandados a fabricar por comerciantes inescrupulosos, probablemente en la China, sin tener marca de identificación ni tampoco especificaciones técnicas confiables. Fíjense que aquí tienen estampado acero peruano en esta barra. Aquí dice 12, es el diámetro de la barra, el diámetro nominal, y dice acero peruano. En esta otra dice acero argentino. Y ustedes se darán cuenta que esto es muy irresponsable porque no tienen marca ni tampoco tienen resistencia estampada en las barras, cosa que deberían tener. Entonces, se están comercializando materiales de dudosa procedencia sin indicaciones acerca de su resistencia, de su marca y de otras características técnicas. Esto lo muestro aquí porque es una realidad, lamentablemente, en el mercado nacional. Y es bueno que ustedes lo tengan presente. Ahora vamos a hablar de la norma nacional para el acero común de refuerzo de hormigón, que es la NB 732. Esta norma fue hecha originalmente el año 96 y estaba adecuada a las especificaciones del Código Boliviano del Hormigón que se había hecho varios años antes. Pero esa orientación de la norma boliviana original estaba dirigida a las normas europeas y no se producía ningún producto en base a esa norma. Por eso es que fue actualizada el año 2017 con participación activa del Instituto de Ensayo de Materiales, es decir, nosotros fuimos los que hicimos la propuesta inicial que después se discutió en un comité de IPNORCA
y fue aprobada el año 2017. Y esa es la norma que vamos a mostrar ahora porque es la que está vigente y además hay que decirlo, ya se están produciendo por parte de las principales fábricas que proveen al mercado nacional barras para esta norma, es decir, hechas exclusivamente en base a esas especificaciones. Aquí tenemos una de las primeras tablas de esa norma que especifica las masas por metro lineal, es decir, para cada diámetro las barras deben cumplir con un peso por metro lineal mínimo indicado aquí en la segunda columna. Como pueden ver ustedes, hay diferentes diámetros que están tomando en cuenta también los diámetros que pueden aparecer en pulgadas. Es el caso de 6.3, el caso de 9,5, 12.7, 19.1, que son valores que corresponden a 3/8 de pulgada, media pulgada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos las especificaciones para hacer el control del diámetro de las barras mediante la masa por metro lineal. Están también los perímetros nominales y las áreas o secciones nominales que también son datos de interés. Aquí tenemos la tabla más importante. En esta tabla se especifican las resistencias que deben cumplir las barras hechas en base a la norma nacional. Y tenemos una clasificación más sencilla. Existen barras de 400 o de 500 megapascales de resistencia a la fluencia. Eso se puede ver aquí en la segunda columna donde ven ustedes tensión de fluencia, FY, en megapascales, ¿no? Entonces la barra de 400 corresponde a 400 megapascales de resistencia a la fluencia y la barra de 500 corresponde a 500 megapascales de resistencia a la fluencia. Están también especificadas la resistencia a tracción, que es la carga máxima, el alargamiento después de la rotura. Fíjense que aquí también tenemos sobre una distancia de 10 veces phi, igual que en la norma brasilera que hemos mencionado en unas diapositivas anteriores. Y además se indica la relación FS-FY. Fíjense que esta relación FS-FY es la relación entre la resistencia a tracción y la fluencia, Fs sobre Fy. Entonces, fíjense que aquí para las barras de 400 se especifica una relación Fs-Fy de 1,25 y para las de 500 una relación Fs-Fy de 1,20. Esto es importante porque esto refleja la ductilidad del material. Es decir, aquí se especifica que la resistencia a tracción sea 1,2 veces la resistencia a la fluencia. Si comparamos esto con la norma brasilera que habíamos visto antes en esta diapositiva, ustedes recordarán algo que se les hizo notar, es que en ese caso esa relación es 1,08, es decir, este es material más frágil. Y eso se debe a que en el Brasil, en vista de que no tienen sismos, no requieren un material tan dúctil. Y sin embargo se han estado comercializando barras hechas en base a esta norma con mucha profusión en el mercado nacional. Nosotros hemos visto que esa relación sea mayor, de 1,08, fíjense, se ha puesto 1,20, eso quiere decir que hay mayor ductilidad en estas barras, puesto que en Bolivia, sobre todo en la parte occidental de nuestro país, ocurren sismos y debe tomarse en cuenta eso en el momento del diseño y por lo tanto necesitamos materiales más adecuados para esas circunstancias, ¿no? Entonces la norma nacional, a diferencia de la norma brasilera, establece un valor mayor de relación FS-FY que lo que hace la norma brasilera. Aquí tenemos también la tabla para el doblado en la norma nacional. Igual que en los otros casos se establecen diámetros de mandril para el doblado simple a 180 grados, que es el mismo doblado especificado en las otras normas, y se especifican aquí mandriles de 24 milímetros para las barras más pequeñas, menores a 8 milímetros, menores o iguales a 8. A las barras entre 8 y 16 se les especifica un mandril de 3,5 phi, donde phi es el diámetro nominal de la barra, como bien se indica aquí. Para las barras de 16 a 25 se establece 5 veces phi y para las barras mayores 7 veces phi. Fíjense que aquí en este ensayo de doblado, no lo hemos dicho antes, pero lo estamos diciendo ahora y lo vamos a complementar en un laboratorio especial. De lo que se trata es de doblar la barra sobre un mandril con ese diámetro y que no se presenten fisuras ni grietas.
Entonces, de esa manera se considera el ensayo aprobado. No se especifica una carga de doblado ni nada por el estilo, sino que simplemente la barra debe ser doblada en un mandril del diámetro indicado y no debe presentar fisuras ni grietas. Aquí tenemos otra especificación de la norma nacional. En cuanto al corrugado, aquí se hace el control del corrugado y como pueden ver ustedes, se establecen especificaciones para la inclinación de las corrugas, ¿no? Este ángulo beta que está mostrado aquí en la figura de abajo, este ángulo beta, que debe estar entre 45 y 75 grados. Y las barras deben tener por lo menos dos nervios longitudinales continuos y diametralmente opuestos. Estos que están mostrados aquí como nervios o nervaduras, arriba y abajo, ¿no? De manera que se puedan impedir el giro de las barras dentro del hormigón. Ese es el objetivo de estos nervios. La altura media de corrugas, que está indicada con la letra A en esta figura, aquí, debe ser igual o mayor al 4% del diámetro nominal para barras con diámetros iguales o mayores a 10 milímetros e igual o mayor al 2% para barras con diámetros menores a 10. ¿Ya? Entonces esa medición se hace como se indica aquí, se mide a medios, la altura a la mitad de la corruga, esta es la corruga, y a un cuarto y a tres cuartos, o sea, en estas zonas, ¿no? Se mide una vez aquí a la mitad y otras dos veces más en las zonas correspondientes a un cuarto y a tres cuartos de la longitud total de la corruga, ¿no? Luego tenemos otra especificación para la separación entre corrugas, que está indicada con la letra C aquí, y debe estar entre el 50 y el 80% del diámetro nominal. Y finalmente, la suma de los espacios denominados gap, aquí está el espacio denominado gap, es decir, la parte sin corruga, que corresponde más o menos en la mayoría de las barras al ancho de la nervadura, no debe sobrepasar el 20% del diámetro nominal de la barra. Entonces, con esto del control de corrugado, lo que se pretende es asegurar que haya buena adherencia entre las barras y el hormigón. No se hace ningún ensayo especial de adherencia de las barras, sino que simplemente se controla el corrugado, de manera que sea lo suficientemente pronunciado para evitar deslizamientos de las barras dentro del hormigón. Aquí tienen ustedes una propaganda de ArcelorMittal que produce, como habíamos dicho ya, barras AH500. Estas barras AH500 ya están hechas para cumplir la norma NB732, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, estas barras fabricadas en el Brasil ya están hechas para cumplir la norma nacional. Y fíjense que aquí en las barras dicen ArcelorMittal, ¿no? 500S, ya no dicen 50S como decían para la norma brasilera, sino que dicen 500S. Este 500S indica que son barras hechas para la norma nacional y que tienen que cumplir esa relación FSFY de 1.20 como está especificado en nuestra norma y no son solamente 1.08 como se especifica en la norma brasilera. Entonces, estas barras tienen que ser más dúctiles para cumplir los requisitos de diseño antisísmico que son necesarios en nuestro país. Aquí hay otra imagen que nos muestra que también la fábrica Aceros Arequipa del Perú está fabricando barras en función de la norma nacional NB732 y dice aquí NB732-500, o sea, estas son barras que tienen que cumplir los 500 megapascales de resistencia a la fluencia en base a la norma nacional. Aquí tienen ustedes una comparación de diferentes normas. Este es un ejemplo para Aceros Arequipa, que ellos fabrican barras para diferentes normas y aquí está el ejemplo que decíamos de la norma nacional, la NB732, que está especificado aquí, ¿no? Tenemos primero el logo de la marca, Aceros Arequipa, que ha cambiado con relación al que había antes. Fíjense que son dos A's aquí. Dice el fabricante Aceros Arequipa, NB732-500 corresponde a este 500 aquí,
y la S corresponde a material soldable, como hemos dicho ya. Y luego se tiene también el diámetro de la barra, que en este caso está especificado en milímetros. Aquí está lo mismo para la norma brasilera, NBR 7480, y como ven tienen también el logo o marca de Aceros Arequipa, la marca 50, que corresponde al CA50 de la norma brasilera, y S, que corresponde también a material soldable. Y aquí también el diámetro está expresado en milímetros. Y en este último caso tienen una barra fabricada en base a la STMA 615, el fabricante y el logo son iguales que antes. El diámetro en este caso está dado en pulgadas. Fíjense que aquí dice media pulgada, que es más o menos lo que corresponde a la barra de 12 milímetros, ¿no? Y luego tienen ese 60, que corresponde al grado 60. ¿Sí? Bien, entonces con esto creemos que está suficientemente ilustrado este asunto. Fíjense, hay que notar una cosa importante. Como habíamos dicho en una diapositiva anterior, es muy importante que se entienda bien en qué unidades está expresada esta resistencia. Porque fíjense que este 60 aquí, en realidad, corresponde a 420 megapascales, ¿no ven? Pero este 50 aquí, en la norma brasilera, corresponde a 50 kilos por milímetro cuadrado. Entonces, ese 50 kilos por milímetro cuadrado en realidad tiene una resistencia mayor, equivale a 500 megapascales, en tanto que este 60 corresponde a 60 KSI, lo que equivale de nuevo a 420 megapascales. Entonces, hay que entender muy bien que en este caso este 50 tiene una resistencia mayor a este 60 porque están expresados en diferentes unidades. Luego tenemos una norma nacional de reciente creación también, es la NB 1113001, que especifica los llamados alambres para refuerzos de hormigón y fíjense que estos no están destinados a material portante, ¿no? Al refuerzo principal. Esto se puede usar para alambres destinados a material prefabricado, a ser utilizados en estribos con diámetros menores. Por eso ven ustedes aquí que los diámetros son menores que los especificados en la norma NB732. Y aquí están las masas por metro lineal, las áreas nominales, los perímetros, etc. Y aquí tenemos la tabla principal de esa norma, pero fíjense que aquí se trata de alambres, AL, ¿no? Que tienen unos valores más pequeños de relación a FSY, porque, como habíamos dicho, se hace notar que este tipo de alambres no deben ser utilizados como refuerzo principal en elementos estructurales de hormigón armado porque son demasiado frágiles. Están destinados a material prefabricado en algunos casos, ¿no? Elementos no portantes, y para estribos. Luego tenemos las mallas electrosoldadas para el refuerzo de hormigón, que son elementos semi-elaborados muy difundidos en nuestro medio, formados por barras de diámetros pequeños que se utilizan principalmente para losas, cimentaciones, tubos, muros de contención, etc. Es bueno decir que estos alambres pueden ser utilizados en estas mallas, ¿no? Que simplemente tienen la función de armadura de piel, como se llama, para evitar los efectos de la contracción del hormigón, pero no para el refuerzo principal en elementos estructurales. Aquí tienen un ejemplo de mallas comercializadas en nuestro medio, donde se especifica la distancia entre las barras, el diámetro de las barras, etc. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del acero para refuerzos de hormigón pretensado. El pretensado lo van a ver ustedes más a profundidad en la materia de puentes, pero es un sistema que se utilizaba ya hace miles de años. Los egipcios hacían sus barcos pretensados, por ejemplo, para darles mayor resistencia, y consiste en la aplicación de un esfuerzo de manera que cuando el elemento o el material entre en servicio, entonces se alivie de sus esfuerzos. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de una viga que está siendo cargada, ¿no? Y cuando esa viga es cargada tiene una deformación como la mostrada aquí. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza en la armadura, que como ustedes saben la armadura principal está en la parte de abajo para absorber los esfuerzos de tracción, entonces si nosotros aplicamos una fuerza aquí,
¿no? Entonces la viga se va a deformar en sentido contrario, ¿no? A raíz de esos esfuerzos, cuando estamos estirando aquí el acero de refuerzo. Entonces el hormigón va a tender a doblarse hacia arriba y va a estar cargado, ya está con esfuerzo, por eso se llama pretensado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros apliquemos las cargas? Ese material va a volver a su estado natural y entonces se va a aliviar de esos esfuerzos. Entonces, en cuanto al hormigón se refiere, aquí este hormigón pretensado va a aliviarse de esfuerzos cuando sea sometido a cargas. Pero, ¿qué va a pasar con el acero de refuerzo? El acero de refuerzo ya está siendo aquí esforzado, cargado, cuando hacemos el pretensado. Y cuando apliquemos las cargas va a estar aún más esforzado. Entonces no podemos usar un acero común para el hormigón pretensado. Tenemos que utilizar un acero especial de alta resistencia. Entonces, el hormigón pre y posttensado es un material muy utilizado en una diversidad de elementos estructurales. En nuestro medio se han puesto muy de moda las viguetas pretensadas. Y el acero para refuerzo de este material se encuentra principalmente en las siguientes formas: alambres redondos estirados en frío en base a la ASTM A421, cables trenzados o torones en base a la ASTM A416, barras de adhesión de alta resistencia, la ASTM A722, y los cordones de acero de 2 o 3 hilos para concreto preesforzado de la ASTM A910. Fíjense que estamos haciendo referencia a normas norteamericanas porque todavía no tenemos normas nacionales para estos productos. Aquí tienen ustedes un gráfico que nos permite hacer una comparación entre los aceros comunes de refuerzo de hormigón. Tenemos aquí una barra grado 60 para refuerzo de hormigón común, que tiene su resistencia, como han visto, en 60 KSI, aquí 20, 40, 60 KSI de fluencia. Luego sube un poco más la resistencia, pero la fluencia está aquí, en 60. Comparada con los materiales para hormigón pretensado. Fíjense que en este caso tenemos barras de grado 145, grado 160, grado 250, grado 270, que son los materiales más comunes en el mercado, ¿no? Entonces fíjense que estas barras para hormigón pretensado tienen muchísima más resistencia que las de acero común, ¿no? Estamos hablando de estos grados y vean su correspondencia en megapascales aquí. Mientras que la barra grado 60 tiene una resistencia de 420 megapascales, como hemos dicho antes, estas barras para acero, para hormigón pretensado, tienen resistencias que están en el orden de los 1500, 1600, 1800 megapascales. Aquí podemos ver ejemplos de torones de 7 hilos, que son muy comunes, que han sido utilizados mucho en muchos de los puentes de nuestra ciudad. Y también aquí cordones de 2 y 3 hilos que son comúnmente utilizados en viguetas pretensadas para losas. Aquí tenemos las especificaciones de la STMA 421, ¿no? Que este es material para pretensado, generalmente se utilizan en postes y viguetas también, y se trata de varillas, ¿no? De un solo alambre, que como ven aquí tienen resistencias que están dadas aquí en libras por pulgada cuadrada y en megapascales entre paréntesis, ¿no? 1655, 1725, ese es el orden de magnitud de las resistencias, ¿no? Aquí tenemos lo que corresponde a la resistencia, la carga máxima, y aquí lo que correspondería a la afluencia. Y en este caso lo que se hace es determinar una elongación para 1% de deformación. Fíjense que aquí en estos materiales la fluencia no es muy pronunciada, eso lo podemos ver aquí. Entonces lo que se hace es determinar la fluencia para una extensión o una deformación del 0,7% o del 1%. Este es el valor más común en nuestro medio. Entonces lo que se hace es en este gráfico tomar una línea vertical a partir del 1%, y se sube hasta el lugar donde se intersecta la curva y ahí se determina el valor correspondiente a la fluencia. ¿Ya? Fíjense que aquí no es el 0,2% como en el caso de las barras de hormigón común, sino que se utiliza el 1% de deformación total. Por eso es que se asciende de manera vertical. Aquí tienen ustedes de nuevo la tabla para las varillas hechas en base a la STMA 421.
Aquí tienen los valores, o la tabla de los valores para los torones de 7 hilos, de 7 alambres, en base a la STM A416. Y fíjense que los de grado 250 tienen aquí los valores para la carga mínima para una elongación de 1%, están dados aquí en kilonewtons, ¿no? Y para el grado 270 también. Aquí son muy comunes las barras de media pulgada, en nuestro medio se comercializan mucho estas barras, que como ven tienen que tener una resistencia a la rotura de 183.7 kilonewtons y una fluencia de 156. Fíjense que la fluencia también está dada para una elongación de 1%. Entonces el material que más se comercializa en nuestro medio es este grado 270. Ahora vamos a hablar de los cordones de acero de 2 y 3 hilos para concreto preforzado, porque se trata también de materiales muy comunes en nuestro medio. Se suelen utilizar mucho estos cordones en viguetas pretensadas, ¿no? Aquí en esta tabla pueden ustedes ver las especificaciones de la norma STM A910 y se puede ver que existen cordones de 2 y 3 hilos, aquí 2 y 3 hilos, con diferentes diámetros dados en pulgadas y en milímetros. Aquí están las especificaciones de la tensión de rotura. Fíjense que el grado 250 corresponde a 1725 megapascales y el grado 270 a 1860. Estos son los más comercializados en nuestro medio, los de grado 270. Se tienen especificaciones para el área del cordón, el peso del cordón, y en esta otra diapositiva vemos lo que correspondería a la afluencia, es decir, la carga mínima para un 1% de extensión, ¿no? Entonces tenemos aquí para el grado 250, el grado 270 y su correspondencia en megapascales para diferentes números de hilos y para diferentes diámetros de hilos. Fíjense que aquí generalmente en vez de dar los valores en megapascales se dan los valores en cargas, ¿no? En este caso en libras y aquí en kilonewtons. Luego tenemos los perfiles para acero estructural. Se trata de elementos laminados con secciones transversales en las que generalmente una dimensión es igual o mayor a 3 pulgadas. Son fabricados en diferentes formas, vigas H, T's, canales U, angulares, pletinas, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poquito también de sus resistencias. Aquí tienen una imagen tomada de un catálogo de aceros Arequipa, ¿no? Donde ven los diferentes tipos de perfiles. Aquí tienen un ejemplo de utilización de perfiles, tipo H en este caso. Esta es una fotografía de la vía Balcón, en la avenida del Ejército de nuestra ciudad. Aquí tienen una tabla que nos da una idea acerca del material que se utiliza en ese tipo de perfiles, ¿no? El material más común de lejos es el llamado acero A36. Esto es importante que ustedes lo recuerden porque van a toparse muchas veces con esa denominación. Acero A36 quiere decir acero hecho en base a la ASTM A36. ¿Sí? Y fíjense que no sé si es una coincidencia o si se hizo intencionalmente, pero este material es grado 36, es decir, tiene una resistencia a la afluencia de 36 KSI, lo que pueden ver ustedes en esta columna. Esos 36 KSI corresponden a 250 megapascales. ¿Ya? Entonces el acero A36 es un acero muy utilizado en la elaboración de perfiles con fines estructurales y está hecho en base a la ASTM A36 y tiene grado 36, o sea, 250 megapascales de resistencia a la afluencia. Aquí tienen ustedes otros datos acerca de los requerimientos químicos, la resistencia a tracción y los usos, ¿no? Placas, perfiles, barras, etcétera. Ese no es el único acero, hay aceros con mayores resistencias, grado 42, grado 50, grado 60, etcétera, etcétera, que están hechos en base a otras normas ASTM y que tienen otras especificaciones como pueden ver ustedes en esta tabla. Pero lo importante aquí es que recuerden de qué se trata este acero A36, principalmente.
Luego vamos a hablar un poquito acerca de las calaminas de acero galvanizado, que son otro material muy difundido en nuestro medio. Se trata de láminas delgadas de acero revestido generalmente con un material para protegerlas de la corrosión. Ese material es generalmente una mezcla de aluminio y zinc, a veces solo zinc, o a veces inclusive otros materiales, como vamos a ver después. Se trata de un material liviano, de fácil colocación, por lo que es muy difundido en nuestra ciudad y en nuestro país en general. Generalmente se los encuentra en diferentes calibres que corresponden a los espesores que se muestran en la siguiente tabla, ¿no? Un calibre 28, por ejemplo, o un calibre 30, que son calibres comunes, corresponden a estos espesores aproximados en milímetros, ¿no? Calibre 30, 0,30 milímetros. Mientras menor es el calibre, mayor es el espesor. Fíjense que entre las gestiones 2019 y actualmente en la gestión 2020 se está desarrollando una primera investigación sobre la calidad de los productos que más se comercializan en el país en cuanto a calaminas. Esta investigación se basa en la norma ecuatoriana INEN 2221 y normas ASTM, ¿no? La STM A924 para las planchas, la STM A653 también para las planchas ya dedicadas a calaminas y la STM A755 para las calaminas prepintadas. Pronto vamos a tener resultados que se ven muy interesantes para poder difundir al público el estado en que están las calaminas que más se venden en nuestro medio. Otro material importante, otro material metálico, son las mallas para gaviones. Los gaviones son elementos constructivos fabricados a base de redes metálicas de acero, revestido con zinc o zinc y aluminio para proteger de la corrosión, o incluso con PVC, ¿no? En algunos casos. Ahora bien, estas mallas metálicas, estos elementos, son rellenados con piedras y forman estructuras flexibles que sirven generalmente como muros de contención. Fíjense que se ha difundido mucho el uso de gaviones en nuestro medio precisamente porque se trata de estructuras flexibles. Si nosotros comparamos un muro de contención de hormigón armado con un gavión, el muro de hormigón armado es mucho más rígido y si se producen movimientos, ¿no?, a raíz de los esfuerzos, de las presiones, entonces los muros de hormigón tienden a romperse por su fragilidad y por su rigidez. En cambio, los gaviones no. Los gaviones son flexibles, pueden deformarse sin romperse y además otra cosa importante, pueden permitir el paso del agua. Por sus ventajas técnicas y económicas se han popularizado mucho, como hemos dicho ya. Aquí tienen, bueno, primero las especificaciones técnicas nacionales para este importante producto se encuentran en las normas NB 709, que es la norma que especifica los requisitos para el alambre de las mallas, y la NB 710, que es la que especifica requerimientos para las mallas y para los gaviones propiamente dichos. Aquí tienen ustedes una imagen de un gavión, esto ha sido tomado de un comercializador importante de nuestra ciudad, Macaferri, y ven ustedes que se tienen aquí las cajas de mallas metálicas, generalmente tienen dimensiones de 1 metro, aquí en todos los sentidos para facilitar el cálculo y la disponibilidad, altura de 1 metro, ancho 1 metro, y estos son módulos que pueden ir creciendo de 1 metro de longitud, y entonces se tiene una caja de malla metálica que después es llenada con piedras y luego tapada, ¿no?, para conformar el gavión ya terminado. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un gavión. Vamos a hablar un poquito ahora de la corrosión. Hemos dicho que los metales se extraen de los minerales, ¿verdad? Los minerales son comunes en la naturaleza porque es el estado habitual de la mayor parte de los metales. Hay algunos metales que no, es el caso del oro, la plata, que parecen puros, pero la mayoría de los metales, sobre todo los que se usan en la construcción, están en forma de óxidos, porque es en su estado de equilibrio en la naturaleza. Entonces, si nosotros extraemos el metal del mineral y lo empezamos a utilizar en diferentes tipos de elementos, entonces el material va a tender a corroerse para entrar en equilibrio con las condiciones ambientales. Entonces, el hierro, sobre todo, tiende a oxidarse volviendo a su estado natural. La corrosión es un fenómeno electroquímico que consiste en una reacción de oxidación que se produce en el ánodo
y hay pérdida de electrones, y una reducción que se produce en el cátodo con ganancia de electrones. Entonces, debe haber una circulación de electrones a través de un medio que se denomina electrolito. La función del electrolito, en el caso del hormigón armado, la cumple el hormigón. Entonces, en el ánodo se produce un desprendimiento de electrones, como hemos visto aquí, y en el cátodo, que necesita la presencia de oxígeno y agua, como ven aquí, se produce la ganancia de electrones. Y entonces podemos ver aquí un ejemplo, ¿no?, de un elemento de hormigón armado, donde en una parte tenemos un hormigón más denso, en otra un hormigón más poroso, que esto suele ocurrir con mucha frecuencia. Fíjense que al principio, cuando los obreros están relativamente frescos y descansados, compactan mejor el hormigón, pero al final de la jornada, ya cuando están cansados, es muy común que el hormigón no tenga el mismo grado de compactación y entonces se produzcan huecos. Entonces, fíjense que paradójicamente aquí donde está el hormigón más denso se forma la zona anódica, y aquí donde hay hormigón poroso se crean las condiciones para la entrada del oxígeno y el agua y se forma la zona catódica, ¿no?, en la barra de refuerzo. Esta zona anódica y esta zona catódica se refieren a la barra de refuerzo y el hormigón está funcionando como electrolito, ¿no? Entonces, en esta zona anódica es donde se producen los mayores destrozos, porque esa pérdida de electrones que hemos mencionado antes genera compuestos expansivos, ¿no? Y entonces, los productos de la corrosión son expansivos, por ello pueden desintegrar al hormigón, reducen la sección de las barras y afectan la adherencia entre el acero de hormigón. Entonces, repito, fíjense que la corrosión produce varios efectos negativos. Por un lado, genera productos expansivos que pueden desprender al hormigón, reducen la sección de las barras y además afectan la adherencia acero-hormigón. La corrosión no se puede evitar totalmente, sí, pero se la puede prolongar, se puede atenuar sus efectos, por ejemplo, recubriendo con materiales protectores. Uno de los procedimientos más comunes es el galvanizado, ¿no?, o el pintado, que ya hemos visto también en el caso de las calaminas, para proteger el material. Pero esto es bastante costoso, ¿no? Una forma más sencilla de hacer esta protección es haciendo un hormigón más impermeable para evitar la entrada del agua y del oxígeno. Esto lo hemos mencionado ya en el capítulo de cementos. Hemos visto que es muy importante hacer un hormigón bien compactado y con pocos huecos, no solo para proteger al hormigón, sino sobre todo a la armadura. Hemos visto también cómo la portlandita, ¿no?, genera cierta protección porque produce un pH básico en el interior de la masa endurecida que nos protege relativamente al acero de refuerzo del hormigón, es decir, retrasa el proceso corrosivo. Otra forma de evitar o atenuar o prolongar el proceso corrosivo es creando ánodos de sacrificio. En este caso lo que se hace es formar un ánodo intencionalmente, por ejemplo, colocando una placa de zinc o aluminio en la parte externa de una viga de un puente, de manera que esa sea la zona anódica. Y entonces, cuando ya está suficientemente corroída, se saca esa placa para que no afecte al acero de refuerzo, ¿no? Entonces se coloca un ánodo intencionalmente, por eso se llama ánodo de sacrificio, que después puede irse cambiando periódicamente para evitar que el ánodo se forme en el interior del acero de refuerzo, o en el interior del hormigón, mejor, en el acero de refuerzo. Aquí tienen ustedes un gráfico que nos muestra la influencia de la temperatura en las propiedades del acero. El acero se fragiliza con la temperatura muy baja. Y fíjense que esas temperaturas muy bajas pueden ser temperaturas bastante comunes. Aquí tenemos en este gráfico 20 grados y más o menos 10 grados sería aquí a la mitad. Y fíjense cómo entre 20 y 10 grados se produce una tremenda fragilización del material, que está expresada aquí como capacidad de absorción de energía. Entonces, esto quiere decir que si tenemos temperaturas muy bajas, el material se vuelve más frágil. Esto es importante hacerlo notar, por ejemplo, cuando se tienen que doblar fierros, ¿no? Si uno tiene que doblar fierros para un elemento estructural de hormigón armado, entonces no hay que hacerlo a muy bajas temperaturas porque se corre el riesgo de que el material se fisure y se rompa, porque a
temperaturas menores a 20 grados centígrados, fíjense, se produce una disminución drástica de la capacidad de absorber energía y el material se puede romper. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de otros materiales del sistema hierro-carbono. Nos hemos concentrado principalmente en el acero porque es de lejos el material más importante. Pero antes hemos mencionado también el hierro fundido y el hierro dúctil en un anterior video. El hierro fundido, como hemos dicho ya, es un material con contenido de carbono que está entre 2 y 6%, aquí debe decir 2, ¿no? Que al calentarse se vuelve líquido. Esa es la característica principal del hierro fundido o hierro dúctil. Puede moldearse con facilidad, esto permite hacer piezas de muy diversas formas y en general es relativamente barato y tiene buena resistencia a la corrosión y al desgaste, así como al fuego y a los ácidos. Es un material muy frágil y no forjable, eso lo hemos visto ya en el anterior video. No se puede soldar y debe unirse con pernos. Se distinguen dos tipos de fundiciones principales, las fundiciones grises, que son las que más aplicaciones tienen en la construcción, y las fundiciones blancas, que se utilizan generalmente en otras aplicaciones. El hierro fundido tiene algunas ventajas, su fabricación es más sencilla, tiene menor temperatura de fusión, más resistencia a la corrosión en comparación con los otros productos del sistema hierro-carbono, tienen buena resistencia al desgaste, son un poco más baratos, tienen resistencia al fuego y a los ácidos. Pero entre sus desventajas principales están que son materiales muy frágiles, como hemos visto ya en el video anterior, no se pueden forjar, no se pueden doblar y no se pueden soldar. Ejemplos de productos para la construcción hechos de hierro fundido, las fundiciones grises concretamente, que se caracterizan precisamente por el color gris. Este color gris se debe a la presencia de grafito en las superficies de rotura. Tienen una resistencia a tracción entre 120 y 200 megapascales, no más, menos resistentes que los aceros más comunes. Y se suelen producir tapas, ¿no?, alcantarillados, tapas para medidores de agua, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las aplicaciones principales del hierro fundido. Existe también el hierro fundido dúctil o hierro nodular. Fíjense que se ha encontrado la manera de darle ductilidad al hierro fundido y eso se hace mediante la introducción de manera controlada de pequeñas cantidades de magnesio, de azufre y fósforo. Esto permite la modificación de la microestructura del material. El carbono se deposita en la matriz de hierro en forma de esferas. O sea, en un hierro fundido normal, el carbono está depositado formando este tipo de patrón. En cambio, en el hierro fundido dúctil o hierro nodular, el carbono se deposita en forma de esferas, como se ve en esta imagen de la derecha. Entonces, ese hierro fundido dúctil es mucho más resistente y dúctil que la fundición gris y, sin embargo, mantiene la posibilidad del moldeo. Tiene buena resistencia a la corrosión y notable resistencia a la compresión y a la fatiga. Esto lo hace muy aplicable en ciertos usos, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de tuberías, tapas de alcantarillas también, medidores, válvulas, en general piezas sanitarias. Fíjense que aquí tenemos dos imágenes que nos muestran tuberías de grandes dimensiones hechas de ese hierro fundido dúctil. Tenemos el hierro dulce o forjable, que es otro material que hemos mencionado también en el video anterior, con contenidos de carbono menor a 0.1%. Es un hierro dúctil y maleable, resiste muy bien a la corrosión y a la falla por fatiga, puede ser laminado, estirado, forjado, se suelda a sí mismo, esta es una característica muy importante del hierro dulce, y su resistencia es menor a 400 megapascales. En general se utiliza para hacer rejas, barandas, escaleras, etc. El alambre de amarre, por ejemplo, que es tan común en nuestro medio, está hecho con hierro dulce o bien con aceros muy suaves, ¿no?, con bajo contenido de carbono. Vamos a hablar un poquito acerca de las aleaciones no ferrosas para terminar. Hay muchas aleaciones no ferrosas usadas en la construcción. Las más utilizadas son las aleaciones ligeras de aluminio, con cobre, con sílice, con zinc, etc. Y se utilizan para carpintería, para ventanas y puertas, también en algunos casos para calaminas, y sus principales características son materiales más ligeros que en el caso de las aleaciones ferrosas. Esta es la principal propiedad, ¿no?
y se aprovecha esa ligereza para las aplicaciones que hemos mencionado ya. Tienen buenas resistencias mecánicas, tienen buena resistencia a la intemperie, mejor que las aleaciones ferrosas, tienen buen aspecto, pero el problema es que su costo es más elevado. Estos materiales son cada vez más utilizados porque en los últimos años se ha producido una reducción importante de costos debido al desarrollo tecnológico. El aluminio es protegido de la corrosión mediante un proceso que se llama anodizado y ofrece una gran variedad de posibilidades para productos a base de perfiles, planchas, barras, láminas, varillas, etcétera, etcétera. Se usan, como hemos dicho, para fabricar puertas, ventanas, pasamanos, barandas, escaleras, etc. Tenemos aquí ejemplos de aleaciones ligeras de aluminio en forma de diferentes perfiles que son los utilizados en las llamadas fachadas flotantes que se completan con vidrios, ¿no? También existen las aleaciones de cobre que se utilizan mucho por la elevada conductividad eléctrica del cobre y su resistencia a la corrosión y la ductilidad que permite hacer alambres. Las aleaciones cobre-estaño, que ya conocemos como bronce, que se utilizan desde hace miles de años atrás, suelen ser aplicadas en piezas de saneamiento, grifos, válvulas, etc. Las aleaciones cobre y zinc, que se denominan latones, se desarrollaron para reemplazar al bronce por su menor costo. Las aleaciones de zinc con aluminio, magnesio y cobre se utilizan generalmente para hacer calaminas para cubiertas. Aquí tenemos imágenes de aleaciones de cobre que se utilizan en cables para conducción eléctrica, en quincallería, en piezas de saneamiento, grifos, válvulas, codos, acoples, etcétera, etcétera. Esto debido a su resistencia a la corrosión. Y las aleaciones de zinc, como ya hemos visto, que generalmente tienen como material base el acero, pero luego tienen revestimientos de zinc o de mezclas de zinc y aluminio, o en su caso son prepintadas, ¿no? Como en este caso de estas calaminas, que son también muy difundidas en nuestro medio. Bien, con eso habríamos terminado el capítulo de metales.